nombre es Giselle y el de mi compañera es Aranza, y nosotros vamos a hablar acerca de asesinos seriales en México. Y bueno, en las últimas décadas la cantidad de delincuencia en el país ha aumentado progresivamente. Un ejemplo es que desde el año 2011 hasta el año 2015 la tasa de crímenes aumentó un 16.9% según la INEGI. Los asesinos seriales aterraron a diferentes partes del país con sus crímenes. Se menciona el primer asesino, que fue el chalequero. Su nombre es Francisco Guerrero, en el año 1888. Bueno, con el tema que vamos a empezar es ¿por qué se les denomina asesinos seriales y qué es un asesino serial? ¿Alguien me quiere decir cuál es la definición que me podrían dar, o sea, personal, antes de que yo les dé el concepto? De un asesino serial. Isra, por favor. Pues es como, según yo, se llama asesino serial porque comete varios crímenes y tiene una secuencia en sus asesinatos y tiene que ver un poco en todos ellos, ¿no? Sí, muy bien. De hecho, un asesino serial se le denomina así después de que cometió tres asesinatos que tienen características pues similares, o que, bueno, muchas veces ellos buscan personas con ciertas características en común. Y pues generalmente los asesinos son psicópatas sin sentido de realidad. muchas veces ellos cometen los crímenes porque son como compulsiones que tienen hacia las personas. Bueno, depende, a lo mejor ellos tienen odio hacia niños y por eso cuando ven a un niño como que, no sé, les trae mal recuerdo o algo, porque muchas veces esto trasciende, o sea, desde su infancia, que pudieron haber tenido algún, no sé, problema o abuso sexual o, bueno, diferentes factores que influyen en esto, y pues a largo plazo esto se convierte en asesinos seriales. Y pues como aquí escribimos que los asesinatos cometidos por los llamados asesinos seriales son el resultado de una compulsión que puede tener sus orígenes en la niñez o en la adolescencia. Esto lo dijo el FBI en el 2015. Lo tomamos como referencia porque creemos que el FBI es una fuente confiable, ya que por sus investigaciones y pues datos que han obtenido a través del tiempo, pues son válidos. Y bueno, ¿cuáles son los factores decisivos en el desarrollo de un asesino en serie? Generalmente es su contexto, es decir, su infancia. Y también en este aspecto nos enfocamos en la pregunta de si un asesino nace o se hace. Y la respuesta es se hace, porque debido a su entorno, a lo que vive desde su niñez, como violencia y agresividad, a veces también pueden ser los aspectos fisiológicos, como algo diferente a lo común en una parte de su cerebro. Y cuando me refiero a lo de su contexto, de su infancia, es que a veces los padres maltratan a sus hijos desde niños y los trauman, y por lo tanto de grandes o incluso desde niños tienen conductas diferentes a los demás niños. Por ejemplo, un niño se puede ver que tiene conductas o tendencias a ser un asesino serial es cuando mata animales desde niño, o sea, son de sangre fría, por decirlo así. Entonces desde niño empiezan a matar animales, y ese puede ser un aspecto que se vea que cuando crezcan puede ser un asesino serial. Y el tan conocido modus operandi, que bueno, proviene del latín, que es modo de operar, pues un asesino serial necesita un modo de operar para cuando comete un crimen, porque no puede actuar sin tener como una estrategia. Entonces tiene que, a veces se fijan en algunas características de una persona y ellos lo toman como referencia a lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, hay un asesino en Estados Unidos, no recuerdo su nombre, que les metía mariposas a las personas cuando las mataba y ya las dejaban en la calle y así. Y pues lo empezaron a conocer por eso, porque su modo de operar era capturaba a gente y luego cuando las mataba les metía una mariposa. Entonces eso como que lo identificaban mucho. También vemos el caso del chalequero, quien ya mencionó Giselle. Era un asesino, de hecho fue el primero en México
del que se escuchó. Y fue muy impactante ya que pues no se conocían así como en sí un asesino en serie, y causó polémica porque él capturó a personas, de hecho eran mujeres con fines sexuales, ¿no? O sea, abusaba de ellas y luego pues las mataba, y le decían chalequero tenía dos mitos su nombre, su apodo. El primero era porque vestía muy elegante para salir y por la manera en la que vestía, y la otra era porque al matar a la víctima era a chaleco, o sea, a la fuerza. Bueno, ¿cómo elige un asesino serial a su presa? Como mencioné antes, es lo que elige a su presa dependiendo de lo que represente de su pasado. Puede ser a su padre, a su madre u otro familiar o persona que haya dañado parte de su vida. Un ejemplo es la Mataviejitas. La Mataviejitas desde niña pues tuvo una infancia muy dura y muy cruel, ya que su madre la vendió por 3 cervezas cuando la madre estaba borracha con amigos, y por querer obtener más alcohol la vendió por 3 cervezas a uno de sus amigos. Ese amigo esa misma noche la ató de las manos, la violó y la embarazó. Durante los 9 meses de embarazo, la señora Mataviejitas, que lleva por nombre Juana Barraza, sufrió de muchos golpes por parte de este señor, daños fisiológicos, pues le pegaba mucho, ¿no? Todo el tiempo. Y cuando nació su hijo, pues nació con ciertos problemas debido a que en el embarazo, pues como le pegaba, el bebé pues salió afectado. La Mataviejitas, pues se le conoce por ese nombre porque empezó a matar a señoras grandes porque le representaban a su mamá, que era parte de su pasado. Y ella nació el 27 de diciembre de 1957 en el estado de Hidalgo, cometió 17 asesinatos y está sentenciada por 754 años de cárcel. Tiene igual 12 consignios de robo y trabajaba como empleada doméstica y así mataba a las viejitas. También se ve el otro caso de la mujer verdugo, que fue la primera asesina serial en México. O sea, porque ya se habían visto casos de hombres, pero el de una mujer fue el primero. Ella destacaba porque era una mujer de alto abolengo en esa época, y pues ella a las personas de servicio en su casa, de personal doméstico, porque luego eran chavas las que ella contrataba, primero las trataba bien y todo, y luego las torturaba, las quemaba por eso era que... Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos explicado? ¿Ay? ¿Qué otros asesinos seriales conocen? De los que más les hayan impactado. Ted Bundy, quien asesinaba mujeres, las seducía y las mataba. Yo creo que uno de los más sonados. También está el Zodíaco, que igual fue uno de los más sonados aquí en México. Okay. De lo que ustedes investigaron, ¿hay forma de protegerse de los asesinos seriales? Pues de hecho es muy difícil porque su inteligencia, su coeficiente intelectual es muy alto, por lo tanto es muy difícil que se les atrape a los asesinos seriales. Es por eso que, a menos que veas como conductas extrañas en alguna persona, igual es muy difícil porque como planean sus asesinatos, durante mucho tiempo, obviamente se tardan más en matar a la persona y es como difícil pues tratar de protegerse. Yo creo que es básico lo que siempre se ocupa, como cuando vas a algún lugar, tener como precaución siempre, y pues lo que siempre se hace hasta para un asalto, porque no puedes saber quién en cualquier momento te puede asaltar así. Ahorita vamos a hacer una actividad que son 4 preguntas acerca de lo que expusimos. La primera es, ¿cuál era el apodo de Francisco Guerrero? Lo mencionamos al principio. Yo, el chalequero. Muy bien. ¿Por qué le decían así?
hay dos mitos. Uno de ellos explicó que porque vestía muy elegante y dentro de la elegancia traía un chaleco. Y la segunda explicación es porque los mataba a las personas a chaleco, y a chaleco quiere decir a la fuerza. Exacto. Bueno, después, ¿cuál es su opinión de si un asesino nace o se hace después de lo anteriormente expuesto? Si un asesino, o sea, ¿creen que nace o se hace? Se hace porque realmente depende de su contexto en el que vivió, en la infancia, ustedes comentaban también en la adolescencia. Si es que recibió por parte de sus padres u otros familiares pues mucha violencia física, psicológica o sexual. Sí, de hecho es la respuesta correcta, aunque existen diferentes hipótesis que dicen que a veces ya nacen porque traen, o sea, que traen luego en su cara por algunos rasgos los identifican como asesinos seriales. O sea, entonces es como, o sea, son hipótesis que generan algunos científicos o doctores, pero de hecho la respuesta correcta es que se hace. Aparte de los asesinos seriales mencionados, ¿conocen algún otro de México? Bueno, ese es extra, si es que recuerdan alguno. ¿O de otro lugar? No, ninguno. Yo conozco muchos, pero ya no me acuerdo. Bueno, yo había escuchado uno que no sé si haya sido asesino serial, pero aquí en México, que se le llamaba el pozolero, que precisamente echaba en ácido a sus víctimas. Y recordaba de otro que, bueno, el más famoso que muchos conocemos, que es de Inglaterra, precisamente, que el Jack el Destripador, ¿no? Sí, era un asesino serial. No sé si yo recuerdo. Después, ¿cuál creen que es un factor decisivo para el desarrollo de un asesino en serie? Un factor decisivo de los que mencionamos para el desarrollo de un asesino en serie Serían personales. Pues es lo que comentábamos hace ratito, ¿no? O sea, por ejemplo, la infancia, la violencia que vivieron es un factor decisivo y pues en niños se empieza a notar esto. Comentaron que cuando ellos comienzan a matar animales, y no hablamos de animales de una hormiguita o animalitos así como insectos, ¿no? Sino al contrario, empiezan a matar ya animales ya grandes, a lo mejor perros, gatos, y así por el estilo. Afecta también el medio en el que se desarrolla el asesino. Puede ser un ambiente de mucho estrés, de mucha tensión, sí, donde haya mucha agresión. Entonces, finalmente, su desesperación puede crear la necesidad de buscar matar gente, ¿sí? De liberar ese estrés que tiene. Bueno, para concluir, pues ya nos quedó claro que un asesino serial es una persona que pues mata a 3 o más personas con ciertas características en común, y los factores que influyen en que se convierta en un asesino serial pues, es su infancia. Bueno, pues muchas gracias.